El saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Marcos Gómez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. A continuación vamos a hablar sobre la física electrónica, leyes básicas de los circuitos. Pertenezco al grupo 10414 al piso 63 y hablamos acerca de la ley de Ohm. Es la ley de Ohm, descubierta por el físico alemán Georg Simon Ohm. Fue el primero en demostrar experimentalmente la relación entre los conductores eléctricos y su resistencia. Descubrió al principio del siglo XIX que la corriente a través de un metal era directamente proporcional al voltaje o diferencia de potencial eléctrico por el metal, tal como lo expresa su enunciado. Descubrimiento de Ohm conjunto a la idea de la resistencia de los circuitos. Entonces aquí vemos el triángulo de Ohm, donde se observa la relación entre voltaje, la corriente y la resistencia, y la fórmula para hallar cada una de ellas. Ley de voltaje de Kirchhoff. La ley de voltaje de Kirchhoff establece que la suma de todas las diferencias de potencia, la suma de ellas, alrededor de un lazo es cero. La suma de todo esto siempre va a cero. También a veces se le llama ley de lazos, ley de Kirchhoff o segunda ley de Kirchhoff. Esto significa que en un lazo la energía suministrada por la batería la utilizan todos los demás componentes, ya que no puede entrar o salir energía de un circuito cerrado. La ley es una aplicación de la conservación de la energía en términos de la diferencia de potencial eléctrico. Es decir, que la sumatoria de todos estos valores de R1, R2 y R3 nos debe dar cero. Ley de corriente de Kirchhoff. Y aquí nos muestra en la gráfica la entrada y la salida. Entonces nos dicen que la ley de corriente, también conocida como primera ley o ley de nodos de Kirchhoff, establece que en cualquier nodo la suma algebraica de las corrientes eléctricas que entran es igual a la suma de corrientes que salen, ¿sí? De la misma corriente que entra es la misma que debe salir. La suma algebraica de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero. Entonces toda esta suma nos debe dar como resultado cero. Relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. Tenemos que la variación de la temperatura produce una variación en la resistencia. En la mayoría de los metales aumenta su resistencia al aumentar la temperatura. Aquí observamos en esta gráfica la valoración de la resistencia con la temperatura. En la pregunta problematizadora, ¿por qué se usa la corriente alterna para alimentar los dispositivos caseros e industriales? Comenta un breve resumen sobre la guerra de las corrientes. Entonces, ¿por qué utilizamos la corriente alterna para alimentar los dispositivos? Inicialmente, una de las ventajas de la corriente alterna es su relativamente económico cambio de voltaje. Además, la pérdida inevitable de energía al transportar la corriente a largas distancias es mucho menor que con la corriente continua. Por eso nosotros observamos las torres y la mayoría de las edificaciones, las casas que manejan corriente alterna. Y aquellos circuitos integrados o procesadores pues, ya manejamos con corriente continua, ¿sí? Y en el caso de los electrodomésticos, los vehículos y todo aquello que podamos encontrar de microcomponentes. Y la guerra de las corrientes entre Tesla y Edison, la disputa se desarrolló coincidiendo con la introducción y la rápida expansión del estándar de la corriente alterna, ya en uso y definido por varias empresas estadounidenses y europeas, y su eventual adopción reemplazando el sistema de distribución de corriente continua. A pesar de la popularidad de Edison,
y sus descubrimientos e inventos fue la corriente alterna propugnada por Tesla la que predominó para la distribución de la electricidad desde entonces hasta nuestros días. Eso era lo que les quería comentar. Muchas gracias.